Hola, buenas. Vamos a comenzar haciendo el problema uno del listado que ustedes pueden bajar de la plataforma EVA. Nos vamos a centrar en esta ayuda en la parte de modelamiento. Entonces, si bien voy a hacer pruebas de hipótesis, eso es en lo que quiero que se fijen en el modelar. Eh, bueno, vamos a comenzar. Dice así: se desea utilizar un modelo de simulación estática para determinar la probabilidad de que un jugador A gane un partido de tenis. Considere que en cada set el jugador A tiene una probabilidad de ganar del 0,4, que es independiente de los resultados de los sets anteriores. Ya, considerando eso, vamos a hacer la parte A, que es al mejor de 3 sets. Entonces son solamente pequeños juegos que se dan. 40% probabilidad de ganar, 60% probabilidad de perder, y juegan al mejor de 3. Entonces, si gana 2 significa que gana todo el partido. Se nos están diciendo las observaciones, así que no nos vamos a referir al error del intervalo de confianza. Y como estamos con un nivel de significancia del 90%, significa que en este caso el alfa va a ser 0,1. Vamos a ir al Excel. Y lo que tenemos aquí son repeticiones. Vamos a simular el set 1, el set 2 y el set 3. Entonces, esto lo estamos haciendo para el jugador 1 o el jugador A. O sea, si aparece un 1, deberíamos haber ganado, y si aparece un 0, deberíamos haber perdido. Entonces vamos a tener que utilizar la función aleatorio, y dependiendo del valor, ver si aparece un 1 o un 0. Entonces vamos a utilizar un aleatorio, y si es menor que 0,4, o sea, si toma el valor desde 0 a 0,4, eso da un 40% del rango total. Entonces significa que ganamos. Entonces si pasa eso, un 1, y si no, un 0. Para la función uniforme no se preocupen si es menor estricto o menor igual, porque la función es continua. Si bien hay un error teóricamente, el error es ínfimo y pasa desapercibido para nuestro cálculo. Así que no se preocupen, no está mal si utilizan el menor o el menor igual. Entonces tenemos esa parte lista, y lo mismo necesitamos para el otro caso. Entonces vamos a jugar el siguiente partido. Aquí también copio y pego exactamente lo mismo. Son independientes, de repente cambian y son distintos. Y en el tercero tenemos que tener cuidado. Esto lo vamos a hacer lo más real posible. ¿A qué me refiero? Imagínense que apareciera un 1 y un 1. Si aparece uno, esto me va a servir justamente. Si aparece un 1 y un 1, significa que ganamos los dos primeros. Entonces no tenemos que jugar el tercero. Entonces no debería haber nada acá, y obviamente eso hace que nosotros hayamos ganado. En cambio, si aparecen dos ceros, significa que perdimos los dos primeros. No tenemos que jugar el tercero porque ya sabemos que perdimos. Entonces este debería aparecer vacío, y aquí debería aparecer un cero porque perdimos. Entonces a eso me refiero, voy a tratar de hacerlo lo más real posible, y vamos a hacer que aparezca aquí un cero. Entonces vamos a jugar un poquito con la, la función en este caso. Entonces, ¿cuándo debe aparecer un cero? Cuando estos dos son iguales. Entonces, está claro que si son iguales, aparece un cero. Entonces, si este es igual a este, entonces significa que esto aparece vacío. Entonces, eso es vacío. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada dentro de las doble comillas. Entonces, eso es para que aparezca vacío. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? Bueno, si no son iguales, de nuevo jugamos, y si de nuevo jugamos, significa que utilizamos lo mismo que vimos anteriormente. Aquí voy a cerrar un poquito antes el paréntesis, y aquí dentro entonces tengo que ingresar cuál va a ser el valor si es que no se cumple la condición que di. Y aquí ingreso si, abro y cierro de inmediato. Aquí tengo mucho cuidado con los paréntesis, traten de verificar si es que los paréntesis están buenos. Ya. Y si no, bueno, exactamente la misma función. Aleatorio, cierro el aleatorio. Si el aleatorio es menor que 0,4, punto y coma 1, punto y coma 0. Y ahí está. Ahí justamente me apareció eso. Vamos a cambiar.
Ahí está. Entonces si se dan cuenta, cuando es igual aparece vacío y cuando no se juega el tercer juego. Eso es lo que necesito de ese caso. Entonces repasemos de nuevo. Si los dos eran iguales aparece un vacío y si no, la misma función que vimos al comienzo. Si cae en un valor de aleatorio que está entre 0 y 0,4 significa que gané un 1 y si no significa que perdí un 0. Ya está lista esa parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, tenemos esto lo voy a borrar. Tenemos esto listo, aquí resultado del juego. Y el resultado tiene que ser, tengo que ver si es que gané o si es que perdí. Entonces, ¿cómo lo veo? Bueno, veamos un poquito. Aquí yo perdí. Aquí yo gané. ¿Por qué? Porque aparecen dos unos. Entonces, yo creo que ya se dieron cuenta. Si aparecen aquí un 1 y un 1, gané. Si aparece aquí un 1 y 1, gané. Si aparece un 1 y un 1, gané. Entonces, aquí lo que busco, que hayan por lo menos, y en este caso deberían haber dos 1. O sea, que la suma de esto tenga que ser igual a 2. La única forma que yo gane. Entonces es igual a si suma de todo esto es igual a 2, significa que yo gané y si no, perdí. Ahí se cumple, vamos a probar varios casos. Ahí perdí, bien. Ahí gané los dos primeros. Ahí perdí porque perdí, gané, pero de nuevo perdí, está bien. Entonces tenemos listo el resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es replicar esto. Entonces vamos, el problema nos dijo que hiciéramos 1000 observaciones. Entonces vamos a hacer 1000. Con 1000 observaciones ya podemos asumir que se distribuye normal, así que no deberíamos tener ese problema. Por ende no deberíamos sacar una muestra para poder verificar si es que está bien el tamaño de muestra que estamos utilizando. Tenemos esto listo. Vamos a ver qué es lo que se nos pidió. Necesitamos un intervalo de confianza del 90%. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, para el intervalo de confianza necesitamos el promedio. Ahí está listo. Necesitamos la desviación estándar. Luego necesitamos el z. Y esto es un intervalo de confianza, significa que vamos a tener dos colas, una a cada lado. Entonces el z tiene que ser un z de 1 menos alfa medio. Aquí voy a poner por si acaso eso. Entonces nuestro alfa debemos recordar que es 0,1. Ese es el alfa que nosotros estamos utilizando. Entonces el z es igual a, este es el z, el valor z de la distribución estándar, normal estándar. 1 menos, si todavía les cuesta esta parte, traten de ingresarlo así como lo voy a ingresar yo. O sea, pueden ingresarlo directo, no hay problema. Alfa, que es este valor de acá, dividido por 2 y luego cierro el paréntesis. Tenemos el z listo, nuestro n es de 1000. Vamos a ver cuál es el error con el cual estamos trabajando del intervalo de confianza. Eso es igual a la desviación estándar multiplicado por el valor de z y esto es dividido la raíz cuadrada del n. Ese es el error de la probabilidad de ganar. Eso es lo que estamos calculando. Ese va a ser nuestro intervalo de confianza. Entonces límite superior, límite inferior. El límite superior es el promedio más el error. Y el límite inferior es el promedio menos el error. Ahí tenemos esa parte lista. Esa es la forma de hacerlo. Ya, lo que podemos hacer, y esto es lo que les recomiendo, cuando ustedes, y por eso lo quise hacer así por si acaso, cuando ustedes están trabajando con pruebas de hipótesis, si se dan cuenta, va cambiando todo.
Entonces imagínense que quieren hacer una prueba de hipótesis y sus intervalos de confianza cada rato van cambiando. Entonces eso es lo que quería que visualizaran. Esto va a ser problemático. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, todo esto que es variable lo pueden pasar a valores fijos. Si yo también quiero inculcarles el que no simplemente hagan caso a lo que yo les digo, sino que vean el porqué. Entonces, si esto después lo comparamos con otros intervalos de confianza, puede que la conclusión varíe. Entonces, lo mejor que pueden hacer es no estar trabajando con un valor variable, sino que con un valor fijo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. Entonces, para eso era esta parte vacía. Los dos varían. Disculpen. Lo pegué. Es el que estoy acostumbrado. Ahí está. Los dos varían. Entonces, esto de aquí ahora lo vamos a dejar fijo porque esto es lo que está utilizando las fórmulas que nosotros tenemos acá. Entonces voy a copiar estos, voy a copiar estos mismos, los copio y los pego como valores. Y siempre dejo un título para poder indicar que esos son valores fijos. Entonces, estos son los que yo voy a sacar si es que quiero hacer una prueba de hipótesis. Y estos son los valores normales. Disculpen estos. Ahí está. Ahí sí. Entonces están haciendo alusión a estos tres de acá. Está correcto. Entonces estos son los valores fijos, estos son los valores variables. Ahora, normalmente lo hacemos al revés, calculamos los valores variables y después los copiamos los fijos, pero no, lo que yo quería era que visualizaran qué es lo que pasaba. Entonces, si se fijan ahora, esto ya no varía. Entonces, como no varía, lo puedo tomar como una muestra estática y mi conclusión no va a ir cambiando. Ya, esa es la primera. Entonces aquí le voy a poner un título. Esto es al mejor de 3 sets. Ahora vamos a hacer una, según lo que nos dice, al mejor de 5 sets. Exactamente lo mismo que estamos haciendo, pero al mejor de 5. Aquí voy a hacer el modelo de otra manera, que va a ser un poquitín más simple. Ahora, ustedes pueden tratar de hacerlo como lo hice aquí, colocando valores vacíos. Pero para nosotros, si se fijan, voy a cambiar esto estático. Si se fijan, un 0 y un 0 significa que yo perdí. Y si aquí aparece un 1, sigo perdiendo. Y si aquí aparece un 0, sigo perdiendo. Y si aquí aparece vacío, sigo perdiendo. Entonces, en realidad, para la parte operacional, no, o para el resultado que se me está pidiendo, no importa si aquí aparece algo blanco cuando estos dos son iguales a 1 o iguales a 0, o aparece un 1 o aparece un 0, porque el resultado no va a cambiar. Ahora, sí es un poco más correcto hablar de que aparezca vacío, ¿por qué? Porque se está diciendo que no se jugó el otro. Pero lo vamos a ver desde otra perspectiva, enfocándonos solamente en lo que se nos pide, ver si ganamos el partido o perdemos el partido. No importa si aparecieran algunos unos o ceros extra que no nos van a cambiar, en este caso, el resultado final. Y aquí va donde nosotros utilizamos los supuestos y simplificaciones. Entonces, nosotros podemos hacer un modelo que nos diga que supuestamente se van a jugar más sets, pero no quiere decir que necesariamente se jueguen, o se juegan, pero aún así el resultado ya se sabe. Pero eso no altera el resultado final. Entonces, repeticiones. Ya voy a sacar la misma fórmula que está aquí. Esto también utilícenlo dentro de las evaluaciones, no tienen que estar escribiendo todo desde cero. Entonces esto es el set 1 y ahora es el mejor de 5 sets. Ahí está. Y esto lo voy a repetir, tal cual. Entonces aquí va el hecho de por qué va a ser un poco más fácil. Lo único que vamos a hacer es asumir que se van a jugar todos los juegos. Y vamos a asumir eso para no estar viendo si es que aquí tiene que aparecer algo o aquí tiene que aparecer algo, para poder escribir menos.
Pero ¿por qué vamos a hacer eso? Porque no va a cambiar el resultado. O sea, si acá aparecen 3 unos, no importa si yo gané o perdí aquí o gané o perdí aquí, el resultado ahí está. Entonces por eso tampoco es necesario que yo trabaje esta parte, solamente porque lo único que estamos analizando es la probabilidad de ganar el juego. Cuidado, porque esto se puede preguntar de otra manera, y esa es la tarea que voy a dejar después, que va a ser cuántas son las cantidades de sets que se jugaron. Entonces eso me gustaría que después hicieran el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora, pero después en vez de probabilidad de ganar o perder, la cantidad de sets que se juegan. Ya tenemos esa parte lista. Entonces el resultado si la suma de todo esto es mayor, tengo que tener cuidado aquí, tiene que ser mayor o igual a 3, porque puede que salgan 4 unos o puede que salgan 5 unos también, y en ese caso gano. Entonces, si bien estoy haciendo este cambio, disculpen, lo que tengo que hacer ahora es suponer que pueden aparecer valores mayor a 3. Entonces, mayor o igual a 3 significa que gané, y si no, perdí. Si ustedes hubieran puesto igual a 3, si yo gano los 3 primeros, ejemplo, y pierdo los otros, o sea, si gano los 4 primeros y pierdo el último, aparecería como que perdí. Entonces no sería lógico. Ahí está. Es bueno replicar esto y verlo para poder darse cuenta si es que hay algún error. Entonces, bueno, hasta aquí estoy perdiendo todo. Vamos a forjar este. 1, 1, 1. Gané. Gané 3, perdí 2, gané. Está correcto. Aquí también. Gané 4, perdí 1 y también gané. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Suponer de que los juegos se van a ir dando hasta el quinto set. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque el resultado no se altera. Nos pidió 1000 réplicas para este también, así que vamos a hacer 1000 réplicas. Ahí está. Y de nuevo, lo que se nos está pidiendo es un intervalo de confianza con los mismos datos. Entonces, ahora vamos a copiar esto, lo pegamos acá como valores, le decimos aquí que estos son valores fijos. Entonces, si se dan cuenta, lo que cambiamos es que inmediatamente hicimos el traspaso a valores fijos y los datos los sacamos con respecto a este. Si necesitamos sacar otra muestra, bueno, lo copiamos y pegamos de este. Entonces solamente cambia esta de acá y la otra no va cambiando. Empecemos a ver los datos que hacen falta. Necesitamos un alfa que va a ser de nuevo 0,1. Necesitamos el promedio. La desviación estándar. Esta parte es bien mecánica. Cuando ustedes tienen un problema que se puede hacer de manera muy mecánica, tengan cuidado porque ese tipo de problemas es en donde es súper fácil equivocarse. Porque uno lo ve un tanto más fácil. Entonces pasa de largo los errores que pueden ir teniendo. Entonces, si se fijan, yo simplemente voy notando rápido porque es mecánico. Si esta parte, la primera, antes del intervalo de confianza, antes de hacer el análisis, es súper fácil. Pero también cuidado, es súper fácil equivocarse. Así que ese es el cuidado que tienen que tener. Ya tenemos esa parte lista, luego el Z. De nuevo en el intervalo de confianza tenemos dos colas. Uno menos el alfa dividido 2 y el n de nuevo es de 1000. Ahí tenemos el error listo, límite superior, límite inferior.
El límite superior es igual al promedio más la más el error. El límite inferior es el promedio menos el error. Y tenemos eso listo. Si nosotros vemos los dos casos, podemos notar que el promedio fue disminuyendo y el intervalo de confianza también dio valores un tanto menores. Pero nosotros no podemos concluir nada todavía, o sea, eso es una conclusión preliminar, pero no tiene ninguna validez. Solamente nos da una guía para poder ver cuáles serán las pruebas de hipótesis que debemos plantear y tal vez cuál va a ser el resultado final. O sea, eso nos ayuda para poder escribir las hipótesis, pero no nos prueba las hipótesis. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de hipótesis. Entonces, para la prueba de hipótesis, lo que se nos pide es verifique si existe una diferencia significativa en la probabilidad de ganar del jugador A según el tipo de partido, al mejor de 5 o al mejor de 3C. Y si no es concluyente, vamos a tener que aumentar la muestra. Es una muestra de tamaño 1000, entonces debería ser suficiente, y si no, bueno, la vamos a aumentar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, prueba de hipótesis con n igual, me voy a ponerlo aquí por si acaso, con un n igual a 1000. Esa es la que estamos haciendo. Para eso vamos a utilizar el estadístico de las diferencias. Vamos a sacar el de 3, el de fijo, esos son los valores que sacamos. Entonces aquí vamos a pegar. Copio todo, disculpen. Copio todo esto. Copiar. Ahí está, pegado. Y voy ahora al de 5. Lo copio y lo pego acá. Entonces esto es de 3 sets. Traten de escribir siempre donde lo sacan cada uno, porque después tienen que concluir. Entonces es necesario que sepan qué es lo que se está calculando. Ya, en las PPT, si recuerdan, aparecía un X menos un Y. Lo importante es que vamos a restar los valores y vamos a calcular toda la prueba de hipótesis para la resta. Entonces aquí va a ser, vamos a tener nuestro nuevo estadístico. Le voy a poner el mismo, pongámosle Z es igual a X menos Y, para que se parezca a lo que vemos en las PPT. Lo importante es que vamos a restar el primero con el segundo. Este menos este. Entonces restamos 3 menos 5. Trasladamos. Si no les gusta trabajar con números negativos, o sea, van a aparecer números negativos, pero si no les gusta trabajar con los datos finales como números negativos, bueno, lo que hacen es, aquí hay que construir el intervalo, calcular el promedio. Las conclusiones van a ser las mismas por si acaso. Calculan el promedio de los datos. Y si esto les diera negativo, significa que tienen que calcular el y menos el x. Ahora, no es que lo tengan que cambiar porque está malo, sino que algunas personas no se sienten cómodas trabajando con números negativos, sobre todo para las partes de las conclusiones. Entonces, en ese caso, simplemente le cambian el orden. De nuevo, las conclusiones van a ser las mismas, van a llegar a los mismos resultados finales si lo hacen bien. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis la vamos a ver en este caso en la esperanza de los datos calculados de toda esta muestra, que son 1000, tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a escribir primero la prueba de hipótesis aquí para no perdernos en lo que estamos haciendo. Entonces nuestra hipótesis nula va a ser, después de agrandar el letra por si acaso, se ve muy chiquito. Nuestro estadístico va a ser mu de z entonces mu de z, o coloquémosle de x como y.
va a ser igual a 0. Y la hipótesis alternativa esta es la alternativa, va a ser que sea distinto de 0. Ahí está. Entonces, esa va a ser nuestra prueba de hipótesis. Nosotros buscamos rechazar H0 en favor de H1. Nótese que son mutuamente excluyentes. Eso es igual a 0 o distinto de 0. Entonces, cuando rechazamos una, es en favor de la otra. Si rechazamos H0 en favor de H1, significa que la resta estadísticamente es distinta de 0. Si es distinta de 0, bueno, la única forma de que sea 0 es que estadísticamente hablando el X es igual al Y, o sea, este sería igual, estos serían iguales a estos, y no habría una diferencia significativa. Pero si nosotros probamos H1, o rechazamos H0 en favor de H1, o no rechazamos H1, significa que estamos diciendo que hay una diferencia entre los dos. Porque para que la resta sea distinto de 0, uno de los dos tiene que ser mayor al otro. No sabemos cuál, pero uno de los dos. Entonces, eso es lo que buscamos en este caso. Tratar de rechazar H0 en favor de H1 para poder probar de que al mejor de 5 sets o al mejor de 3 sets se puede ver una diferencia entre ver si es que gana o pierde el jugador A. Vamos a seguir calculando esta parte. Tenemos el promedio. Vamos a calcular la desviación estándar. Si no se acuerdan los datos que se necesitan, pueden echar un vistazo a la guía. Son muy parecidos a los anteriores, sí. La desviación estándar de la muestra de la resta. Luego el Z. Tienen que tener cuidado porque algunos se confunden pensando de que siempre se establece una prueba de hipótesis con una cola. Eso no es verídico. Porque cuando nosotros estamos calculando de que algún estadístico sea mayor estricto o menor estricto a algún valor, o mayor, mayor estricto o menor estricto a un valor, bueno, en ese caso estamos quitando una parte de la distribución normal. Estamos asumiendo que es normalidad. Entonces, en ese caso nosotros estamos quitando una cola de la distribución normal. Y en ese caso, nosotros estamos haciendo una prueba de hipótesis de una cola. Pero lo que estamos haciendo aquí es una prueba de hipótesis de dos colas, no de una. Porque estamos viendo que sea distinto a 0 y puede ser distinto a 0 suponiendo que es mayor o que es menor. O sea, el valor sí puede estar para tanto izquierda como derecha. Entonces aquí también el z tiene que ser de 1 menos alfa medio. Si, ejemplo, estuviera diciendo mi prueba de hipótesis tal cual H0 como está ahí y H1 mayor estricto que 0, eso es una prueba de hipótesis de una cola. Y con una cola significa que el z va a cambiar. Entonces va a ser la inversa de la normal estándar, 1 menos alfa medios, 0,1 dividido 2. No tienen que anotarlo así, pueden anotarlo directo, lo hago para que todas las personas sepan de dónde sale cada dato, pero después en las pruebas o cuando hagan los ejercicios pueden anotarlo directo. Ya, y el n es 1000. Ya, yo puedo comparar ambos porque todos se hicieron con una muestra de 1000. Si aquí hubiera una muestra distinta a la de este, tengo que ajustar la muestra para que sean comparables. O sea, si no, no puedo. Entonces, si esta hubiera sido de 1000 y esta de 1500, bueno, tendría que haber aumentado esta a 1500 o haber disminuido esta a 1000. Si a mí me dicen trabajo con un error como mínimo, bueno, en ese caso, cuando son diferentes, tengo que aumentar las muestras menores hasta que sean iguales a las mayores. Tenemos eso listo, trabajemos con el error. La desviación estándar por el z y dividido la raíz del n. Límite superior, límite inferior. Ya, también recuerden que se va a estar evaluando la parte teórica, entonces mucho cuidado con solamente mecanizar los ejercicios.
¿Por qué estamos haciendo esto de acá? Bueno, estamos en una prueba de hipótesis y nosotros buscamos rechazar en la prueba de hipótesis. Entonces, todo esto que estamos haciendo acá, deben recordar que lo estamos haciendo para ver cuál es la zona de rechazo. Y como estamos en una distribución normal de dos colas, bueno, la zona de rechazo es la cola de la izquierda o la cola de la derecha, cualquiera de las dos. El límite superior es igual al promedio más el error. El límite inferior es igual al promedio menos el error. Y ahí está. Ese es nuestro intervalo de confianza. Dos posibilidades acá, porque esta muestra fue muy grande, entonces tal vez incluso yo tuve la suerte de que me resultó en el primer intento, pero puede que ustedes lo estén haciendo y no les haya resultado. Entonces voy a analizar los dos casos, así que si les dio algo distinto, no se preocupen, voy a tomar en cuenta que puede que haya pasado eso también. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí fue la resta y los límites de confianza nos dieron esos valores. Si ustedes se confunden al comienzo en las pruebas de hipótesis, yo sé que esto es básico, pero ayuda mucho. Siempre los dibujos o la parte gráfica los pueden ayudar cuando están comenzando. Entonces, si se confunden en las conclusiones, bueno, hagan un dibujo, no se preocupen por esa parte. Un dibujo nunca va a estar de más. Entonces vamos a hacer el dibujo de eso que apareció ahí. Lo que nosotros hicimos fue un intervalo de confianza de una distribución normal. Eso significa que estábamos teniendo eso. Lo que nosotros obtuvimos fue un intervalo de confianza que nos dio el límite superior y el límite inferior, no con el orden que yo les dije. Y los valores que obtuvimos fueron 0,075, 0,075 y el otro me dio 0,006. 0,006. Entonces ahí identifiqué el límite inferior y el límite superior. Este es nuestro valor que estamos buscando, ¿no?, para el estadístico, el 0. Entonces ahora debemos preguntarnos dónde está el 0. Bueno, el 0 está por acá. Ahí está el 0. Y si se fijan, está en la zona de rechazo. Porque primero está fuera del intervalo de confianza. El segundo está donde cae alfa medios. Recuerden, alfa medios izquierda, alfa medios derecha. Bueno, como el 0 cayó dentro de la zona de rechazo o fuera del intervalo de confianza, o como el 0 no contiene, o sea, disculpen, como el intervalo de confianza no contiene el 0, eso significa que si vamos para acá, debemos empezar a concluir. Entonces empecemos a notar. Como el 0 no está contenido en el intervalo de confianza, se rechaza H0 en favor de H1 con un nivel de confianza del 90% o un alfa del 0,1. Recuerden que todo esto se hace con un error que ustedes están asumiendo. En este caso es el error tipo 1, para eso sirve el alfa. Y tenemos esa parte lista. No hay evidencia suficiente para rechazar H1. Eso es importante porque ustedes, el que rechacen una prueba de hipótesis, no quiere decir que no puedan rechazar la otra también, que es la alternativa. Se da en el caso en que yo podría haber puesto como H0 el mood de X, Y igual a 0, y aquí puedo haber puesto mayor que 0. Puede que yo haya rechazado los dos porque tal vez lo correcto era que hubiera puesto menor que 0. Entonces mucho cuidado con esa parte. Entonces, en conclusión,
hay evidencia suficiente para afirmar que, vamos acá, verifique si existe una evidencia significativa en la probabilidad de ganar del jugador A según el tipo de partido. Entonces tenemos que siempre irnos a la pregunta que se nos está haciendo. Entonces hay evidencia suficiente para afirmar que existe una diferencia en la probabilidad de ganar del jugador A dependiendo del tipo de partido, y esto es 3 o 5 sets, o al mejor de 3 o 5 sets. Es muy importante que cuando ustedes concluyan dentro de prueba de hipótesis, esto fue acotado, ustedes pueden también escribir un poquito más, pero lo que recomiendo es que sean precisos. Hay una parte que se basa en la prueba de hipótesis que ustedes hicieron, entonces eso es bien mecánico y estándar, pero tienen que tener cuidado, o sea, aquí no puede existir la palabra aceptar, sino todo está malo. Y lo otro es la parte en donde ustedes responden a la pregunta del problema real. Entonces, si se dan cuenta, esto fue solamente con respecto a los H's y lo otro fue con respecto al problema del partido de tenis. Entonces tienen que hacer la diferencia entre las dos y tienen que aparecer las dos. Y segundo, nunca pongan la palabra aceptar, porque si pusieran aceptar significa que no hay ningún error. Entonces aquí es falso porque nosotros estamos trabajando con un alfa. Ya. Ahí está lista esa parte, ese ya fue un ejercicio un tanto más completo. Lo que yo quiero que traten de hacer y el mismo ejercicio, así que el modelo va a ser muy parecido, es hacer lo mismo, pero ahora en vez del resultado ganar o perder, quiero que estén trabajando con la cantidad de sets que se jugaron. Eso necesito. Solamente eso, independiente si se ganó o se perdió, lo que quiero que ustedes trabajen es los sets que se juegan. Entonces en este caso se jugaron 2 sets. Aquí se jugaron 3 sets. Entonces eso es lo que quiero que hagan. Aquí tiene que aparecer un 2 o un 3. Y después eso significa que el intervalo de confianza me va a denotar cuál es la cantidad de sets que se están jugando. O también aquí en promedio cuántos sets se jugaron. Y lo mismo para los 5. Entonces lo que van a hacer después en la prueba de hipótesis es ver si hay una diferencia entre la cantidad de sets que se juegan en la modalidad 1 y la modalidad 2. Si hacen eso, deberían haber entendido bien esta parte. Yo voy a subir otro videito de otro modelo, pero lo que vamos a estar estudiando en esta ayudantía que es asincrónica es modelos. Simplemente eso. Esta parte es algo extra, que también les sirve, pero lo que me interesa es modelos. ¿Ya? Ya, muchas gracias por ver el video y les voy a subir otro video también.